Hola familia, qué gusto saludarlos, qué alegría podernos reunir nuevamente. Y quiero darle la bienvenida a todos y a todas aquellas personas que nos están escuchando en este momento y es su primera vez que están con nosotros. Bienvenidos, somos una comunidad de fe, una comunidad que sigue a Jesús, que ama a Jesús y que sigue las palabras de Jesús. Así que bienvenido. Qué bueno que estás con nosotros, qué bueno que hayas apartado este tiempo para reunirte con nosotros. Y también quiero agradecer a todo el equipo de alabanza que también han estado colaborando, que están llevándonos a adorar al Señor. Muchas gracias a todo el equipo y no se diga al equipo de producción. Muchas gracias por toda la labor, el trabajo que están desarrollando detrás, ahora sí que de cámaras. Gracias. Y agradezco porque gracias a ello podemos reunirnos en este tiempo. Lo peor que podemos hacer es quejarnos y es no aprovechar este tiempo de oportunidad para reunirnos en cada casa. Creo que Dios está sacando y está fortaleciendo también aquellas cosas que como familia nos hacía falta, que se estremeciera un poquito, darnos cuenta de aquello que requería fortalecerse, volver a cimentarse, aquello que se estaba perdiendo como familia, y lo estamos logrando gracias al Señor y gracias a que el Espíritu Santo nos está hablando, nos está volviendo más sensibles a su voz. La esperanza está creciendo, la fe está aumentando, hay tanto que está avanzando en medio de este tiempo. Una de ellas también es que deseamos estar juntos nuevamente de manera presencial. Y yo creo que sería erróneo no agradecer y no aprovechar este tiempo, pero también que cuando se dé la oportunidad de volvernos a ver, no estemos juntos. Así que ya llegará el momento. Yo espero que nadie se quiera desconectar del cuerpo de esta comunidad de fe. Lo mismo sucedería que si una parte, un miembro de mi cuerpo se quiere quedar fuera de él, pues pierde la vida y pierde todo lo que está sucediendo allí dentro del cuerpo. Así que bienvenido. Y esperamos cuando ya sea presencial volver a reunirnos todos juntos. Y hoy quiero hablar, he estado leyendo algunos aspectos de lo importante o de las secuelas del saldo psicológico que viene después de una cuarentena, una pandemia como la que hemos vivido y aún de los asuntos colaterales, los efectos que vienen post pandemia. Y hay muchos, hay entre ellos hay un asunto de miedo, ansiedad, hay asunto a hipocondría también, ha aumentado bastante, gente que ha estado en aburrimiento, frustración, enojos y aún los conflictos familiares son devastadores. Yo te doy un tip: si en tu casa ha habido algunos conflictos complicados, familiares, matrimoniales, es importante que tú y yo podamos ser sabios en medio de este tiempo. Para mí hay cosas que me molestan muchísimo. Algunas de ellas es que era perder tiempo. Y en medio de esta temporada hemos administrado mejor el tiempo. No me gusta que la comida se eche a perder. Esa es una de las cosas que más me molestan. Y hemos sabido administrar en medio de este tiempo también. Hay algunas dificultades o algunas cosas, discusiones que hemos también ahorrado. Por ejemplo, ese asunto de cuando iban a salir y de pronto alguno de los dos decía: en 5 minutos salgo, y esos 5 se convertían en 20, en 30, en 35 y había una discusión por medio. Ya se evitó ese tema. Yo soy alguien de los que no me gusta mucho estar en una plaza o en un mall para estar viendo, caminando, comprando. No me gusta mucho eso. A lo que voy, al tema. Y ahí es donde doy gracias que en este tiempo hayan cerrado. Hay discusiones así. Aún te doy un tip que vi en National Geographic, o un programa de estos donde veíamos acerca de los osos, cómo reaccionar cuando había una amenaza de un oso, un momento donde venía salvaje, sangre iba a haber de por medio. Cuando viene el oso, lo que dicen es: hazte el muerto, déjate caer y quédate inmovilizado. Te doy el mismo tip:
si ves que hay una dificultad que viene y va a haber sangre y va a haber dificultad, hasta el muerto. Y no te muevas. Y creo que es una buena forma en la que podemos resolver muchas dificultades o conflictos. Algunos contaban los días. Cuando eran novios contaban los días. Hoy ya faltan 3 días para verlo, 2 días para verlo. Cuando se hacían novios ahora contaban los meses, los días y decían, ay, hoy cumplimos 2 meses con 15 días y 23 horas y tantos segundos y cumplían y cada vez estaban celebrando ahí. De casados es diferente, de novios contaban los días para verse, de casados cuentan los días para que Cristo vuelva ya pronto. Yo no sé cuál sea tu caso, pero hay dificultades que se ahorraron. Pero hay algo complicado aún en medio de este tiempo. Y es que la mente va a tener un conflicto constante en medio de pandemias, en medio de crisis o en medio de cualquier asunto. Hay que resguardar nuestra mente porque está siendo amenazada. Mucho en las iglesias se enseña acerca de cómo tratar cambios, cómo tratar el comportamiento humano, pero la Biblia nos dice algo diferente. Nos enseña que la transformación comienza cuando renovamos nuestra mente. De hecho, no es nada noble, ni siquiera algo muy desapercibido y algo que tú y yo consideremos como que no sucede absolutamente nada cuando vemos alguna televisión, alguna serie o las noticias, porque todo nuestro entorno está intentando llevar nuestros pensamientos, está intentando transformar la manera en la que pensamos. Está tratando de llevar nuestro pensamiento a que cada vez que tú y yo vivamos cierta circunstancia, reaccionemos de tal manera porque ya moldearon nuestro pensamiento. ¿Cómo digo eso? Sí, cada pensamiento en nosotros, en ti, al ser recurrente, el pensamiento que está caminando por nuestra mente está haciendo un sendero mental, está creando una vía, una autopista, está desarrollándose, está ampliando. Cuando el pensamiento está siendo recurrente, está ampliando nuestra forma de pensar en base a ese pensamiento y está volviéndolo cada vez más profundo. Por lo tanto, cada vez que viene una circunstancia, un momento, una emoción, al crear un sendero mental, al crear una vía neuronal, entonces eso lo llevamos a este pensamiento que hemos tenido recurrente, por lo tanto reaccionamos así. La Biblia dice, tal cual es el pensamiento del hombre, tal es él. A ver, otra vez, pastor. Sí, si tú y yo mantenemos pensamientos constantes por nuestra cultura, por nuestro entorno, por lo que escuchamos, por lo que vemos, por las noticias, están generando en nosotros vías neuronales, senderos mentales, por medio de los cuales nosotros vamos a tener las reacciones más adelante. Y determina mucho en nuestra vida. Vamos a ver un ejemplo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice, en realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa. Está afirmando que Dios no es lento para cumplir su promesa como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan. El pensamiento que tiene un desarrollo, una ruta, el pensamiento que tenía esta gente que ya venía trazado, hizo que tuvieran una perspectiva, una percepción acerca del Señor contraria. ¿Cómo?
Sí, ellos pensaban que Dios era lento, pero dice el versículo, Dios no es lento. No, 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 no. Más bien nos define quién es el Señor y dice, Él es amoroso, es paciente, es compasivo. Su deseo es que todos vayan a la salvación. Pero el hecho de que había un pensamiento que había trazado una línea acerca de la perspectiva de las promesas de Dios que no venían a tiempo, al momento en el que lo considerábamos, fijó una perspectiva acerca de Dios, diciendo que Él es lento y que Él tarda sus promesas. Nota lo importante de pensar de una manera que logró crear una perspectiva acerca de Dios. Por eso cuando el pensamiento que tenemos desarrolla perspectivas contrarias a Dios, dice el versículo, no, 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 al contrario, Dios es amoroso y Él es paciente. Pero la perspectiva que había marcó una ruta que filtró los pensamientos a tal manera que trajo una perspectiva de quién es Dios. Y hay muchas veces que la manera en la que tú y yo pensamos determina cómo es Dios, y muchas son contrarias a quien realmente Él es. No sé si me explico. Te doy otro ejemplo. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Quiere decir de una persona que ha pecado, si pecamos, podemos confesar nuestros pecados. Podemos ir delante del Señor y confesarle nuestros pecados, pero nuestra mente corre peligro cuando nosotros tenemos pensamientos que nos llevan a una acusación constante. ¿Cómo es esto? Sí. Confesamos nuestros pecados a Dios, solamente a Dios. Pero ve lo que sucede ahora. Comienza a haber un pensamiento de quién es Él. Confesamos nuestros pecados y comenzamos a pensar quién es Dios. ¿Por qué? Porque no es suficiente con confesar nuestros pecados, tenemos que arrepentirnos. ¿Qué es arrepentimiento? Arrepentimiento no es solamente lamentarnos y llorar delante de un altar, que son evidencias, yo creo que correctas y saludables, pero no es todo el arrepentimiento. Arrepentimiento es el cambio de la mente. El cambio de la mente. Entonces, pecamos. ¿Qué hay que cambiar? Muchas de las veces cuando pecamos vamos a pensar de nosotros mismos. Y viene un ataque a nuestra mente donde viene la acusación. ¿Y qué es acusarnos? Yo imagino esto, es como cuando tú y yo bautizamos, sumergimos algo sobre aceite, sobre agua, para que entonces comience a ser tomado, que sea bañado, que aun cuando salga de ese aceite tenga la misma esencia, la misma respiración. Pero escúchame, estoy hablando de acusación. Es bautizado, sumergido sobre su pasado y sobre su pecado. Por lo tanto, los pensamientos que brotan del pecado provienen de senderos que ya se lo llevaron a pecar. Pero hay que cambiar la mente. El arrepentimiento es cambiar la mente. Y hay que desfijar. Hay que quitar la atención de nosotros para ahora enfocarnos en quién es Dios. Confesamos nuestros pecados y comenzamos a pensar en esto. Dios es fiel y Dios es justo. Ya no es en nosotros, no es en este bautismo de condenación, no es solo
Confesar los pecados es abrazar la oportunidad del cambio de nuestra mente, pensando en quién es Dios, que Dios es fiel, que sus misericordias son nuevas, no se repiten, son nuevas cada mañana, que fiel es el que nos llamó, que Dios es fiel y verdadero. Y comenzamos a pensar en quién es Él por encima de lo que hemos hecho nosotros. Y eso cambiará el ciclo de nuestra mente que nos llevaba continuamente a pecar. Por eso Él es fiel y justo para perdonarnos, pero también para limpiar la maldad, el sendero de pensamiento que nos llevaba recurrentemente a pecar. Es peligroso abrazar pensamientos que nos llevan a la acusación y mantenernos sumergidos en nuestro pasado y en nuestro pecado. Pero delante de ello tenemos la oportunidad de venir a Él, que es fiel, que Él es justo. Una cosa es confesar, otra es cambiar la manera en la que pensamos. ¿Cómo lo hacemos? Pensando bien, correctamente en quién es Dios. Cada vez que vayas a confesar tus pecados, piensa en su fidelidad, piensa en su misericordia. No te quedes clavado en ti mismo. Necesitamos correr a ello, porque cada vez que tú y yo pensemos en nuestra historia gritará que la sangre de Cristo sigue perdonando. Cada vez que pensemos en nuestro presente, veremos la mano y el favor de Dios apropiándose su gracia sobre nuestras vidas. Y cada vez que veamos el futuro, veremos toda la promesa que Dios ha determinado cumplir en nuestras vidas. Piensa en ello, piensa en ello. Te doy otro ejemplo, Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 11. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, ¿saldrá él luego? ¿Para quién decía? Para mí. Yo decía para mí, perdón que lo repita. Saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová, nota esa palabra, su Dios, y alzará su mano, tocará el lugar y sanará la lepra. Estamos hablando de Naamán, el gran general del ejército más poderoso de ese tiempo. Y este hombre tenía lepra. Y de pronto escuchó por una de sus sirvientas que amaba a Dios, que conocía a Dios, que había un hombre, el cual era Eliseo, el cual su Dios podía sanarlo. Pero lo que quiero resaltar aquí es que Naamán, él mismo dice este pasaje que estaba enojado porque él pensó para sí, dentro de sí, elaboró una historia de cómo tenía que suceder las cosas. Su pensamiento lo llevó a trazar una ruta, una vía neuronal, aún una expectativa de lo que tenía que suceder. Que cuando él llega delante de Eliseo, a la casa de Eliseo, y Eliseo, quién sabe qué estaba haciendo. Yo no sé si estaba viendo la Champions, yo no sé si estaba él viendo, lo que sí estoy seguro es que no estaba viendo ni al América ni al Cruz Azul. No iba a perder tiempo en ello. Pero estaba viendo un partido, la NBA, estaba quizá viendo a Federer contra Djokovic, no sé qué estaba haciendo, pero no salió. Yo creo que lo que hizo Eliseo al no salir es porque Naamán pensaba que el Dios de Eliseo podía liberarlo. Y entonces Naamán, en lugar de ir a Dios, recurrió a Eliseo para que Eliseo fuera su Dios. Y eso es algo que hacemos en esta casa. Siempre que estemos en medio y la gente no vaya directo a Dios, nos haremos a un lado, para que entonces vayas tú y Dios y haya una relación creciente, en aumento, en avance, para que sea tu Dios también. Por eso nosotros no solamente oramos por ti, oramos contigo. No lo hacemos por ti, lo hacemos contigo. No te damos siempre el pez para comer, te enseñamos a pescar. Porque no queremos que la atención, que la vida, que tu vida espiritual dependa de nosotros. Y este tiempo ha quedado demostrado
donde aún como pastores y ministros te entrenamos, te equipamos para la obra del ministerio, pero es a través del Señor directamente. Y lo que hace Eliseo es: no salgo yo, quiero que sea tu Dios. ¿Qué sucede? Me adelanto. Cuando es sanado Naamán, él ya no piensa en Eliseo, él piensa en el Dios de Eliseo y dice: ahora será mi Dios, lo honraré, lo amaré, lo serviré. Y esa es nuestra tarea. Pero Naamán, vuelvo a él, cuando él dice que pensó para sí mismo, es porque nadie le dijo eso. Él desarrolló una ruta, una expectativa que lo llevó a tener una exigencia de los demás. ¿Te ha pasado eso? Que en tu mente se formó por la cultura, por la familia, por lo que tú quieras, que entonces tú y yo desarrollamos expectativas de los demás y nos enojamos, nos molestamos porque no cumplen esas expectativas, porque deberían de hacer ciertas cosas, porque me deben de hacer ciertas cosas, porque ellos tienen que reaccionar de tal manera. Pero quizás sea solamente pensamientos que se han formado por hablarnos a nosotros mismos. Él comenzó a imaginar. Quiero que pienses en Naamán. Va camino, es un hombre que está en lepra, pero es un hombre de guerra. Lleva su ejército allí, siervos, y él va camino para con Eliseo. Y cuando está caminando en el trayecto, él va imaginando: yo creo que va a pasar esto, va a suceder esto. ¿Qué hizo él? Entretuvo pensamientos y desarrolló vías neuronales, desarrolló rutas por medio de las cuales su pensamiento iba ahí, que entonces cuando le cambia la jugada a Eliseo, él se enoja. ¿No será que mucho de nuestro enojo viene por causa de expectativas propias, aún de interpretaciones propias, lecturas propias acerca de cómo deben funcionar las cosas, cómo deben reaccionar los demás? Yo creo que muchos de los enojos que tenemos provienen de ahí, de pensamientos que alimentamos, de expectativas, de imaginaciones por medio de las cuales no funcionan como nosotros pensábamos, y entonces creamos, como dije de segunda de Pedro, expectativas acerca de Dios, pero también acerca de la gente. Y eso creo que es formado por causa de nuestros pensamientos. Naamán decía cómo debía suceder en su mente. Naamán aumentó la expectativa en su corazón. Internamente estaba creando historias. Y mucho proviene de ahí. Quiero leer el mismo versículo en otra versión. Dice: Naamán se enojó mucho, eso ya lo vimos. Pero vean lo que dice esta versión: y se fue muy ofendido. Yo creí que el profeta iba a salir a recibirme. Esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor su Dios y me sanaran. Muchas emociones que están entrando en nosotros son por causa de los pensamientos que hemos mantenido. Imaginaciones. Yo imaginé que podía suceder así. Por lo tanto, aún dice en esta versión, se ofendió. Gran parte de los enojos y ofensas que guardamos son por causa de estructuras mentales que se establecieron desde que nacimos, que están en nuestro entorno familiar, cultural. Y por eso creamos muchas ofensas. Porque nuestros pensamientos no están siendo filtrados. Hay personas que desde muy pequeños escucharon y mantuvieron ese pensamiento diciendo: no valgo mucho, a nadie le importo, nadie me quiere. Y hay cosas importantes, te doy una de ellas. Es muy importante que tú y yo tomemos a nuestros hijos y aún como familia, porque antes de dormir y contar historias. Cuando contamos historias antes de dormir, que eso sucedía tiempo atrás, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de la historia del patito feo? ¿Cuál era la moraleja? Un patito feo, que era un patito negrito que estaba en medio de todos y todos lo trataban mal. ¿Y qué hacía este patito feo?
se enfrentaba a la vida, sabía enfrentar las situaciones. Su pensamiento de que era el apartado comenzó a ser arrancado cuando la mamá Patita le decía: es que tú eres diferente, tú tienes otro destino. ¿Y qué pasó al final? Creció y era un cisne. Esas historias que nos contaban de pequeños moldean nuestro pensamiento y hacen que todo, escúchame bien lo importante que es hablarle a nuestros hijos en las noches. Toman todos los pensamientos desordenados del día, y cuando tú y yo les hablamos por las noches, les contamos las historias bíblicas del Señor, o aún enseñarles asuntos de la vida que son filosofías de la palabra de Dios, poderles enseñar eso hace que todos los pensamientos desordenados vengan a orden y se establezcan. Todo lo que escucharon cada noche, cuando tú y yo lo traemos y contamos estas historias, les enseñamos cómo hay que filtrar los pensamientos. Creo que tú y yo debemos cambiar ciertas cosas en nuestro pensamiento y ser menos complejos. Naaman era muy complicado en su pensamiento. Él creó una historia completa de cómo tenía que hacer. Dice que hasta tenía que mover la mano para poderlo sanar, salir, detalles en cuanto a esto. Naamán tenía muy complicado su pensamiento, su estructura mental. Su mapa mental era muy complicado. Yo no sé, pero quizá esto tenga algo que ver con la sencillez de corazón y volvernos más sencillos a la hora de pensar. En mi casa hay días que celebramos. Mi cumpleaños es tal fecha, el de mi esposa, el aniversario, el de mis hijos, y no podemos nosotros plantarnos en el de a fuerzas tiene que ser este día. Tenemos que tener esa flexibilidad y sencillez de corazón, que quizá no sea el tal fecha, pero lo podemos celebrar en otro momento, antes o después de la fecha. ¿Y eso qué nos ayuda? Menos complejidad, mayor sencillez, por lo tanto disfrutamos más. Mucho enojo, mucho desánimo, mucha frustración, aún muchas ofensas provienen de la estructura, la imaginación, el desarrollo mental que hemos creado. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, ve lo que dice, harás. No dice que Dios lo hará. Tú harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuál camino? La estructura mental. ¿Cuál camino? La manera en la que pensamos. Y avanzo, camino a la recta final. Quiero leer dos pasajes. Salmo 103, del verso 1 al 5, y Mateo 16, del 5 al 12. Los vamos a leer los dos. Llegando a sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Jesús estaba hablando acerca de las filosofías políticas y filosofías humanistas. Cómo debían de cuidarse de la filosofía de religiosa, de cómo debían resguardarse de los fariseos, de cómo debían proteger su corazón, de que Jesús no fuera el centro. Aunque Dios era parte de la vida, no era el centro de sus vidas. Aunque Dios estaba en su ecuación, no era el esencial, no era la preeminencia. Era dentro de las prioridades, pero no la preeminencia. Esa es la levadura de los fariseos, que Dios está en el número 1 y tienes número 2 y número 3 y número 4 y eres un malabarista de la vida. Pero también está la enseñanza de los saduceos, que habla de que el hombre está en el centro de todo. Este plan humanista, este plan político aún también. Y él está hablándoles de cómo cuídense de ello, pero ellos vean lo que pensaban. Verso 7. Dentro de sí pensaban: no trajimos pan. Por eso lo dice. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué piensan dentro de ustedes, hombres de poca fe, que no tienen pan?
pensar dentro de ustedes. ¿No entienden aún ni se acuerdan de los 5 panes entre 5,000 hombres? Y demasiadas cestas recogieron. 5 panes, 5,000 hombres, y recogieron 12 cestas. Ni de los 7 panes entre 4,000 hombres y las 7 cestas que recogieron. ¿No se acuerdan de ello? ¿Por qué olvidaron eso? Les está diciendo. ¿Sabes por qué sucede esto? Cuando Jesús les habla acerca de esta levadura que ya hablamos, ya mencionamos, ellos inmediatamente su pensamiento, su ruta de pensamiento era: no tenemos. Lo mismo les sucedió cuando Jesús les habló este milagro, que Él les dice: denles ustedes de comer. ¿Y cuál fue la respuesta? No tenemos suficiente pan. Ni aunque fuéramos a comprar, no hay suficiente dinero, no hay tienda que podamos nosotros conseguir para alimentar a tantas personas. Pero Jesús les dice: ¿qué no se acuerdan? Porque Él identificó la ruta de pensamiento. Y Él dice: aquí están pensando dentro de ustedes de una forma en la que no es correcta. ¿Qué no recuerdan los milagros que he hecho sobre ustedes? ¿Qué no recuerdan lo que he trabajado en ustedes? ¿Por qué? Porque Jesús quería arrancar ese surco en el que estamos muchos metidos, donde cuando hay momentos de crisis, de circunstancias, cuando se requiere de nosotros, nuestro pensamiento dentro de nosotros es: no hay, no tenemos lo suficiente, no libramos, no alcanzamos. Porque desde chicos fuimos entrenados para pensar así. Termino con esto. Fuimos entrenados para pensar en: no hay, no tengo la capacidad, no tengo lo suficiente. Eso nos llevó a considerar que Dios no es suficiente. Y déjame decirte algo, aunque se escuche mal: Dios no es suficiente. Dios es más que suficiente. Él es más que suficiente. Él es poderoso para hacer mucho más de lo que pedimos, más de lo que entendemos, más de lo que podemos imaginar. ¿Qué nos lleva a pensar que Dios nos va a dar solamente lo necesario? Porque nos enseñaron así. A pensar en que hay poco, en pensar que no hay suficiencia, que no vamos a librar. Y esa es la meditación número 1 de las mentes en medio de crisis, en medio de circunstancias. Pensar o creer, primero, que Dios es lento, que Dios no es suficiente, que Dios no va a suplir. Esa es la mentalidad número 1 y es el sermón número 1 del enemigo en nuestros pensamientos. Pero también que nosotros no somos suficientes. ¿En qué se está basando tu plática diaria? ¿En qué se está basando tu conversación diaria en tu mente? ¿En qué se está alimentando tus pensamientos? ¿Qué surco, qué ruta, qué vía de pensamientos está trazando en el corazón y en la mente? ¿Qué está alimentando día y noche tu pensamiento? ¿Qué lo está haciendo? Yo recuerdo al salmista en el Salmo 103, verso 1, que él mismo se estaba predicando. El sermón que había en su corazón, el sermón favorito en su corazón decía: bendice alma mía a Jehová. Él mismo se hablaba, él mismo trazaba líneas de pensamiento diciendo: bendice al Señor, bendice a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él mismo se está hablando, él mismo está predicándose y se está diciendo: no te olvides del Señor, no te olvides y bendícelo. Él estaba hablando acerca de todo su ser, sus pensamientos, sus emociones. Hay que bendecir al Señor. Hay que predicarse a nosotros mismos. No dejes que el pensamiento dentro de ti, como Naamán, estorbe para la eficacia
de los milagros del Señor sobre tu vida o sobre los que están a tu alrededor. No pienses que el Señor es lento para traer sus promesas. No pienses que el Señor no es fiel y no es justo para perdonar nuestros pecados. Por eso el salmista se dice a sí mismo: no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona, Él es el que sana todas tus iniquidades, el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Se está predicando a sí mismo y se recuerda: el que rescata del hoyo tu vida. Y ve lo que dice: el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca. ¿A quién le está hablando? ¿A otro? No, se está hablando a sí mismo. Le está hablando a su alma, le está hablando a su corazón, le está hablando a su mente. Está trazando líneas de pensamiento para que cuando venga la crisis, la dificultad, cuando vengan las pruebas, vengan estos ríos y estos mares queriendo formar nuestro pensamiento, Él dice: no, alma, no olvides que Él te rescató del hoyo. No olvides que Él te corona de favores y misericordias. Y también el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¡Wow! ¿Qué plática había en este salmista? ¿Qué había en su corazón? Estas palabras. Él mismo decía: Dios es más que suficiente. Dios va a colmarme de bienes y de favores. Él estaba pensando en esto constantemente. Él sabía que Dios no era solamente suficiente, sino que Dios es más que suficiente. Día y noche decía: no olvides ninguno de sus beneficios. Vamos, usa tu boca y úsala, Señor, úsala a su alma. Le decía: para bendecir al Señor, usa que sea saciada de bien. Y no olvides que Él perdona tus iniquidades y sana todas tus dolencias. ¿Qué palabras para este tiempo? Perdón pero me emociona demasiado. Son versículos, son sermones que tienes que tener constantemente en tu mente y en tu corazón. Trazar líneas de pensamiento: que Dios es el que perdona todas mis iniquidades y el que sana todas mis dolencias, el que me corona de favores y misericordias, que cuando he pecado puedo ir y Él es justo por su sangre, por su muerte en la cruz, y me corona de misericordias. Su gracia, su favor, su misericordia me vienen a mi vida, y donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Me estoy explicando, amada familia? El hijo pródigo, cuando estaba huyendo de la casa del padre, entró en esta circunstancia de hambre, de crisis. Lo que estamos encontrando es una persona que lo conectó otra vez al Padre cuando pensó en la abundancia de su casa, del corazón del Padre. Piensa en ello. Piensa en ello. Dice que se levantó y pensó: en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Wow. Predícate a ti mismo. Háblate la palabra de Dios. Traza senderos. Viene el mal, viene el enemigo, vienen pensamientos, fíltralos y traza la palabra de Dios sobre tu vida. No entretengas, escúchame bien, no entretengas ni alimentes pensamientos que son contrarios a los que Dios tiene en su mente. No dejes que en tu mente se mantengan pensamientos que no están en la mente de Dios. Te posicionan en lugares en los cuales no puedes disfrutar toda su gracia y toda su bondad. Muchos de nosotros, en medio de este tiempo, aunque somos creyentes, que somos salvos, somos amados de Dios, somos hijos de Dios, en medio de esta crisis, quizá, te pongo un ejemplo, vas con tu vecino. Hablan de la situación que están viviendo, familiar, económica, cualquier dificultad que pudieran tener. Y tu vecino te comienza a hablar acerca de cómo resuelve su asunto y te dice: mira, leí tal libro, fui a tal lugar, fui con el banco y pedí un préstamo. Y quizá este amigo es un amigo que
que no conoce a Dios y él está buscando en sus propias fuerzas, no está metiendo a Dios en la ecuación, no está metiendo a Dios como el principal, y lo que hace solamente es reaccionar e intentar sobrevivir en medio de este tiempo. Y muchos de nosotros, por el tipo de pensamiento que tenemos, hacemos exactamente lo mismo que él. Y aunque confesamos a Dios como nuestro Salvador y como nuestro Señor, pensamos y hablamos que hacemos las cosas igual que Él. Vamos y al banco, vamos y al mismo lugar donde están, a esta casa de préstamos, llevamos y empeñamos algo, vamos y leemos aquel libro que nos recomendó y no hacemos lo principal, que es poner a Dios en el primer lugar, orar, buscarlo, ir a la palabra y ver qué es lo principal que Él nos está diciendo. ¿Sabes por qué? Porque tenemos una ruta de pensamiento trazada. Dice Salmos que en el necio y en el que piensa que Dios no existe, es decir, en el ateo, Dios no está en su pensamiento. Entonces, nuestro amigo vecino está teniendo actitudes de un ateo práctico. Nosotros estamos haciendo ateísmo práctico, porque resolvemos la vida exactamente igual que ellos. Es tiempo de traer a Dios en todos nuestros pensamientos, traer a Dios en todos los caminos de nuestra vida y poder abrazar la mente de Dios sobre nosotros y sobre nuestras circunstancias. Termino. Vuelvo a leer Mateo 16, versículo 7. Al oír esto, dice: ellos pensaban dentro de sí. Esto lo está mencionando porque no trajimos pan. Y entendiendo Jesús les dijo: ¿por qué piensan dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tienen pan? ¿No entienden aún ni se acuerdan de los 5 panes entre 5,000 hombres y demasiadas cestas recogieron? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000? ¿Cuántas cestas, pregunta, recogieron? Voy a esto, termino. Cada vez que Dios responde a alguna oración o hace un milagro, es para revelar su carácter y su poder. Cuando Jesús se manifestó y multiplicó los panes, cuando tenía 5 panes, alimentó a 5,000 y recogieron 12 cestas. Cuando tenían que iba a alimentar a 4 personas, tenían 7 panes y recogieron 7 canastas. Esta es la fórmula, escúchame. Había menos pan, alimentaron más personas y se recogieron más canastas. Había más pan, se alimentó a menos personas y se recogieron menos canastas. ¿Qué estaba sucediendo allí? Jesús estaba queriendo cambiar y borrar los surcos de pensamientos de sus discípulos, enseñándoles la magnitud, el poder y la abundancia de Dios en medio de cualquier circunstancia. Dios estaba trayendo, escúchame, termino con esto. Dios estaba trayendo en medio de una petición ilógica una fe que se mantuviera lógica. ¿Cómo? Dios estaba trayendo en medio de ese tiempo, en medio de esa circunstancia, borrando la línea de que con menos hacemos menos, recogemos menos. No, en Dios era diferente. Había menos, alimentó a más y se recogió más. ¿Qué significa? Que Dios no tiene limitantes en medio de los recursos. Por eso Jesús pregunta: ¿por qué piensan así? Que no hay. ¿Por qué piensan que es menos? Si con menos les di más y sobró más. ¿Por qué? Este es mi punto. Cuando tú y yo pensamos de manera ilógica, estamos dudando de una fe lógica.
Cuando tú y yo pensamos de una manera compleja, pareciera que nuestras dudas van a cambiar, pero no. Estamos dificultando la fe en medio de nosotros. Jesús les enseñó a los discípulos: si les di el cuerpo, les daré el alimento. Es lógico. Si te di un cuerpo, ¿qué te va a dar el Señor? El alimento. Si te di un cuerpo, te daré el vestido. ¿Por qué entonces se preocupan por qué comer y qué vestir? ¿No les preguntó Jesús allí: ¿no valen más ustedes que las aves? Es una pregunta aparentemente lógica, pero era para resolver algo ilógico, porque la gente tiene mayor valor sobre las aves, que las cuales no siembran, no trabajan, no hacen nada, y el Creador les alimenta. ¿No nos dará a nosotros como hijos todo lo que necesitamos? Pero ¿qué sucede? Pensamos lo ilógico. Dios tendrá mayor cuidado de las aves que de sus hijos. Eso es ilógico. ¿Qué hace Dios? Mete lo lógico, una fe lógica. Tú eres mi hijo, te voy a alimentar. Era ilógico que los discípulos pensaran que Jesús no podía hacer. Escúchame, si con menos alimentó a más, con nada podía hacer cualquier cosa. Ellos pensaban: uy, no, ahora sí está difícil, no trajimos nada de pan. Jesús dice: ¿qué no se acuerdan de todo lo que he hecho en medio de ustedes? Así que en medio de este tiempo, yo sé que han venido afanes, han venido dificultades a tu fe por los pensamientos que habían, pero Dios ha querido borrar la línea de pensamiento en medio de este tiempo. Corre a Él como hijo, corre a Él como hija. Borra las líneas de pensamiento que se formaron. No pienses que Dios es tardo, lento para las promesas. No pienses que Dios no lo va a hacer. Y toda esa forma en la que continuamos pensando hay que borrarla en medio de nosotros. Termino con ello. Las mayores dudas son las dudas ilógicas que tenemos en nosotros.